Bienvenidos a mi reseña sobre el libro titulado Como agua para el chocolate, escrito por la famosa escritora Laura Esquivel. Y bueno, este libro o novela nos transportará a un mundo lleno de literatura y sabores que nos harán vivir una experiencia asombrosa. Antes de hablar del libro, quiero comenzar hablando de su autora, que como ya he mencionado antes, es una autora muy famosa mexicana que se llama Laura Esquivel, quien nace el 30 de septiembre de 1950. Esta autora dio un cambio a la literatura contemporánea, ya que con su estilo, que mezcla rasgos históricos, culturales y gastronómicos, da una nueva vida a lo que es la literatura, a lo que conocemos como hoy en día. Y bueno, su carrera no solo se limita a la literatura, ya que su carrera en el mundo de la escritura como tal comenzó porque fue profesora y dio clases de guionista de cine. Una vez acabado de mencionaros algo breve sobre la autora, y antes de empezar a hablaros del libro en profundidad, quiero leeros el texto de la contraportada, porque considero que es algo importante que se debe leer antes de comprar cualquier tipo de libro. No siempre tenemos a mano los ingredientes de la felicidad. Tita lo había aprendido desde pequeña, cuando crecía en la cocina con Nacha y se le negaba toda posibilidad de vida propia desde su nacimiento. Pero también aprendió que los ingredientes no son lo más importante para cocinar un buen plato, sino todo el amor que seas capaz de hacerlo. Sus platos no solo tenían el poder de deslumbrar por sus sabores y texturas. Su tristeza, su alegría, su deseo o su dolor a la hora de prepararlos se contagiaban irremediablemente a todo aquel que los probaba. A través de esta alegoría, que vincula con maestría los sentimientos y los elementos culinarios, asentada en la tradición del realismo mágico y en la creación de la cultura mexicana, Laura Esquivel se convirtió en una de las escritoras más importantes de la narrativa en español. Y bueno, esta sería la parte de atrás del libro, o sea, el texto que aparece aquí en la contraportada, y nos cuenta más o menos un poco cómo va el libro y para ver si nos llama la atención leerlo. Por lo tanto, a través de esta historia de Tita y su amor prohibido, Esquivel nos sumerge a través de recetas culinarias en un mundo de pasiones de los humanos contadas a través de metáforas y de opresión social. Este libro, Como agua para el chocolate, está compuesto por 12 capítulos. Cada capítulo corresponde a un mes del año y cada capítulo está acompañado de una receta, ¿vale? Comenzando por enero, que la receta es, o sea, aparecen aquí los capítulos en la parte de atrás del libro. Enero, la receta que la acompaña es llamada tortas de Navidad, y acabando con diciembre, después de pasar por todos los meses, con chile de nogada. Comenzaré con la estructura del libro, en el cual, como ya he mencionado antes, está compuesto por 12 capítulos, cada uno de ellos acompañado por el nombre de una receta. Y esto es importante ya que cada una de esas recetas está relacionada con el suceso que vaya a pasar en ese capítulo o con las emociones de los personajes. Esta estructura, por lo tanto, es una mezcla entre la literatura y la gastronomía, lo cual hace una relación muy importante entre los personajes y la cocina. Otra cosa a destacar es que, aunque la historia esté escrita en tercera persona, la protagonista y en la que están relacionados los nombres de los capítulos y todo lo que pasa es la persona, o sea, es Tita, que es la protagonista del libro y de la que va absolutamente todo el libro, contando su vida desde el principio hasta el final. Y bueno, ya que he comentado la estructura y he mencionado más de una vez el hecho de que los capítulos sean 12 y que cada uno corresponde a un mes del año, voy a hacer un pequeño resumen de las partes más importantes de cada capítulo. Bueno, antes de comenzar, hay que destacar también que, además de tener el nombre del mes, la receta, la primera página de cada capítulo está destinada para otorgar los ingredientes de cada receta. Y bueno, comenzando por el capítulo de enero, este capítulo es importante, ya que no solo porque es el primero, sino porque es en el que cuenta el inicio de la vida de Tita.
es decir, su nacimiento. Nos cuenta cómo Tita nace en la mesa de una cocina, donde nada más nacer se vio impregnada por los olores de la sopa de fideos que estaba cocinando la cocinera de su casa, que se llamaba Nacha. Y bueno, este nacimiento hizo que Tita se viera siempre muy relacionada con la cocina. También nos cuenta que falleció su padre y que un hombre, más tarde, llamado Pedro, le pidió la mano de Tita a su madre, Elena. Pero esta le dijo que esto no podía ser, ya que Tita era la más pequeña de todas sus hermanas, así que con Tita no, pero con su otra hermana, que era un poco más mayor, que se llamaba Rosaura, y con ella sí que podía casarse y que sí que le otorgaba su mano. Pedro aceptó, pero algo que no le dije a su madre es que únicamente aceptó porque quería estar más cerca de Tita, no para casarse con Rosaura verdaderamente. Después de haber comentado un poco el primer capítulo, voy a pasar a comentar los 11 que me quedan, pero como si los comentase el detalle estaría muchísimo tiempo hablando, voy a ir diciendo qué partes destaco de cada uno de esos capítulos y así no os hago unos spoilers enormes y os enteraréis un poco también de cómo va el libro. En primer lugar, segundo lugar, porque el primero ya lo comenté, el segundo capítulo yo destacaría el hecho de que sucede la boda entre Pedro y Rosaura, pero Pedro no puede mantenerse callado y aunque sí que se casó con Rosaura, no pudo evitar comentarle a Tita que verdaderamente a quien amaba y de quien era su corazón era de ella, de Tita. Y bueno, Tita no supo verdaderamente qué decir. Y otro de los sucesos más destacados del segundo capítulo es la muerte de Nacha, que fue el personaje por el cual Tita tuvo este amor y acercamiento a la cocina. Siguiendo con el tercer capítulo, lo más destacado de este fue el encuentro entre otra de las hermanas de Tita, llamada Gertrudis, y Juan. Y bueno, en este encuentro Gertrudis pierde su virginidad con Juan, y cuando la madre de esta se entera, Elena, decide mandar a quemar las ropas con las que llevaba puestas Gertrudis en ese momento. Cuarto capítulo, sucede el bautizo del hijo entre Pedro y Rosaura, ya que seguían casados, y la madre de Tita y de Rosaura dio a entender que lo mejor para el niño y para su matrimonio sería que estos fueran a vivir a Texas. Y bueno, Tita al escuchar esto la verdad es que entró en una cólera tremenda. Quinto capítulo, la madre de Tita, Elena, hace creer que Tita está vuelta en locura y llama a otro de los personajes, que es un hombre llamado John, para que la lleve hasta el manicomio o hacia el psiquiátrico. Sin embargo, en el sexto capítulo nos cuentan cómo John incumplió las órdenes de la madre de Tita y no la llevó al manicomio, sino que la llevó a su casa, a la de John, le pidió la mano y le pidió que se quedara con él, que ella necesitaba un cambio en su vida. Séptimo capítulo, fallece la madre de Tita y cuando ella estaba enferma, Tita, rebuscando en las cosas de su madre, averigua la historia de su pasado y ve cómo a su madre su familia no le dejó comprometerse con el amor de su vida. Y bueno, esto Tita se sintió bastante identificada. Y durante el velatorio, Pedro no pudo evitar pensar que, aprovechando que ya no estaba la madre de Tita para impedirlo, que lucharía por ella hasta el final. En el octavo capítulo vemos cómo John se lanza verdaderamente a
pedirle la mano y su amor a Tita. Esta se emociona, pero la emoción dura poco por John, porque en este capítulo también vemos cómo Tita le entrega su virginidad a Pedro. Noveno capítulo, vemos cómo Tita está preocupada ya que ha tenido unos retrasos y piensa que está embarazada y no sabe cómo decírselo ni a Pedro ni a John. En el 10º capítulo únicamente nos relatan un accidente por el cual Pedro casi pierde la vida y que marcará el punto en el que Tita tomará decisiones importantes. En el penúltimo capítulo, el capítulo número 11, John le dice a Tita que una tía suya que lee los labios ha leído la conversación, ha leído los labios de tanto de ella como de Pedro en una conversación en la que hablan sobre el embarazo, y John le pide que le cuente la verdad. Y Tita lo hace, le cuenta el embarazo con Pedro, o el posible embarazo, y este, en vez de enfadarse o tener cualquier tipo de reacción violenta, le pide por favor que se lo piense bien, que él le perdonaría, pero que lo piense y que lo medite. Bueno, en el último capítulo la verdad es que no sabría muy bien cómo explicároslo sin hacer spoiler, pero dejémoslo en que fue la última noche de amor o encuentro de amor entre Pedro y Tita, que en este capítulo Pedro termina su vida o fallece y que Tita ve a través de un túnel metafórico, por así decirlo, como Pedro le ruega que la acompañe. Una vez acabado el resumen del libro y haber comentado todo lo que puedo comentar de la obra, paso a dar mi opinión sobre el libro, ya que efectivamente el libro Como agua para chocolate tiene película. Es dirigida por Alfonso Arúe, un director mexicano, el cual consigue muy bien plasmar todo lo que Laura Esquivel explaina en el libro, y los personajes están muy bien conseguidos y la verdad es que me gusta mucho la película, aunque me quedo con el libro porque los detalles en los libros son muchísimo mejores que en las películas en general y en este caso también. A continuación os voy a poner el tráiler de la película. Adaptada del popular y aclamado bestseller de la escritora Laura Esquivel. Una galardonada película del actor y cineasta Alfonso Arau. Como agua para chocolate. Un relato encantador de amor y sensualidad de finales del siglo pasado. Protagonizada por Marco Leonardi, el actor de Cinema Paradiso. Como agua para chocolate. Videocult. La vida rebosa armonía, hasta que prohibidos deseos encienden las pasiones latentes de una familia y el amor de una joven que se ve encadenada a las exigencias egoístas de una inflexible madre. Una historia de amor tierna y mágica que llega a más partes que el corazón de quien experimenta su sensual sabor. Como agua para chocolate. Una época de cambio y revolución que destroza las tradiciones sagradas de una familia y profana el equilibrio de unas vidas sencillas. Una película apasionada de amor y traición.
Aclamada por su arte visual, sus cautivadores personajes y la visión poética de una época y un lugar raramente vistos antes. Videocult. Como agua para chocolate. Galardonada con 10 premios Ariel. Y bueno, antes de despedirme, como es una review, tengo que dar mi opinión. Y bueno, la verdad es que el libro me ha gustado muchísimo. Me gusta porque es algo diferente. Nunca me he leído un libro en el cual se mezclen la gastronomía y la literatura, como consigue muy bien hacer la autora. Y considero que le da una nueva vida a todo lo que he leído anteriormente. No es comparable para nada. Me gustan mucho los personajes, la cultura mexicana y el hecho de que las recetas sean de verdad, porque podrían ser inventadas. Me parece genial, me encanta el libro, me ha gustado mucho. No es muy largo y lo recomiendo para toda persona a la que le guste las novelas de amor y de drama. Totalmente recomendado. Y bueno, una vez comentado mi opinión sobre la obra, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que para más vídeos solo me tenéis que poner títulos de libros en los comentarios y yo los leo y los hago. Un abrazo, un saludo y hasta la próxima. Chao.